¿Arrancamos? Bueno. Buenas tardes, todos, todas, bienvenidos, bienvenidas a este panel que se llama Ley de Bases y el régimen de incentivo a las grandes inversiones, claves de lectura desde una perspectiva ambiental. Gracias por acercarse en esta tarde de calor y a esta altura del año y de este año aquí a la facultad para compartir este panel. Agradecemos muy especialmente a Gabriela, Silvia y Ariel, ya lo voy a presentar bien, ahora es con confianza, un agradecimiento por haber tenido la gentileza de compartir con nosotros este momento de encuentro. Vamos a escuchar unas palabras de bienvenida de Graciela Morgada, la vicedecana de la facultad, y luego ya vamos a empezar con las presentaciones. Bueno, buenas tardes. Reitero, gracias por estar por aquí, gracias al panel que es de lujo. Quisiera dar unas palabras de bienvenida en dos sentidos. Uno tiene que ver con que para nuestra facultad, desde la gestión que encaramos con el decano Ricardo Manetti, la problemática ambiental, la crisis ambiental, los desarrollos de investigación y también de políticas en relación con temas ambientales son de máximo interés y por eso creamos una subsecretaría de políticas ambientales a cargo de Jorge Blanco, que tiene como objetivo dentro de la facultad y hacia afuera de la facultad no solamente difundir lo que nuestra facultad viene haciendo, que viene haciendo en muchas carreras y hemos encontrado haciendo una búsqueda hacia adentro que hay muchas temáticas dentro de las humanidades, dentro de las ciencias sociales, la facultad aloja muchos desarrollos y también organizaciones políticas que toman la crisis ambiental como un eje de trabajo y eso nos confirma que era el momento de hacerlo, ¿no? Y también hacia afuera, con capacitación, con diferentes acciones de debate como esta, y todas las que podamos seguir haciendo. Entonces, desde el punto de vista institucional, es una bienvenida, un agradecimiento y también una invitación a multiplicar estos puentes, porque sabemos que parecería que la agenda ambiental es una de las agendas negadas por nuestro gobierno negacionista. La segunda cuestión, ya más particular, yo me dedico a temas de educación, soy pedagoga, me dedico a educación sexual integral. Pensamos que la educación sexual integral y la educación ambiental integral tienen fuertes puntos en común y deberemos también fortalecerlos. Así que en este punto también esta misma capacitación de extensión que tiene que ver compensar a la formación docente, pensar la formación de docentes como un eje de relevancia para nuestro trabajo, tiene la fuerte invitación también de pensar a la integralidad de la vida, ¿no? El conflicto capital-trabajo clásico como el conflicto capital-vida y pensar que las vidas dignas, la justicia social, la igualdad tienen fuertes componentes integrales donde el ambiente no puede quedar fuera, ¿no? Y bueno, tengo que decir también, a un día de la Marcha del Orgullo, que es mañana, también convocar a pensar en seguir profundizando estos puentes teóricos, esta transversalización también organizativa, política, en nuevas formas. Así que hay también para la invitación, más particular para que sean docentes, para que se sientan sensibilizados con estas cuestiones, también para seguir adelante. Estamos en un momento de lucha, hoy a las 4 terminó la toma de la facultad, hemos recuperado la conducción, quiero decir en un ratito que voy porque el trabajo de vicedecana también, no sé si sé, entonces como mucho trabajo. La forma de lograr la universidad pública es trabajando, es estando,
que en los últimos días estuvimos viviendo, sin la intervención de un poder ejecutivo que quiere avasallar. Esta es la universidad que queremos. Y esta actividad forma parte de esa misma serie, ¿no? Así que bueno, nada más. Gracias. Bienvenidos. Gracias, Graciela. Nuestra actividad de hoy se llama Ley de Bases y el régimen de incentivo para grandes inversiones, claves de lectura desde una perspectiva ambiental. Y quería, antes de ceder la palabra a nuestros invitados e invitadas, un poco aclarar por qué pensamos ese título, por qué pensamos esa idea de claves de lectura, ¿no? Un poco para pedirles ayuda, esta es como el objetivo principal. ¿Cómo podemos hacer para tener una lectura conjunta de lo que implica esta ley de bases, una lectura compartida? ¿Cómo podemos sumar miradas para identificar la complejidad que tiene, que puede tener, que va a plantar para el futuro esta trama normativa que se está construyendo y de alguna manera embarcarnos en una tarea colectiva para conocer las implicancias que tiene desde lo ambiental? Podemos hacer muchas reuniones donde aparecen las implicancias desde el punto de vista del trabajo, las implicancias desde el punto de vista de otras áreas de la dinámica social, cosas económicas que tienen que ver con la presencia del Estado, las empresas públicas, en fin, hay como para hacer una larga serie de encuentros acerca de las implicancias de esta normativa sobre la vida actual y sobre la futura, que también eso tiene la normativa, que entreteje una madeja que luego no es tan sencilla de desarmar. Vivimos la experiencia neoliberal de los años 90 con una maraña de condicionamiento que no fue sencillo revertir, que no es sencillo de revertir y cuyas consecuencias perduran hasta ahora. Muchos años después hay una estructura armada, unas marcas del neoliberalismo, unas marcas potentes del neoliberalismo que hacen muy difícil recuperar algún margen de acción para un proyecto que pueda tener otro signo en términos de lo que aspira, la construcción social, etcétera, etcétera, y sobre todo una discusión sobre el papel que tiene el Estado, el rol de lo público, de lo compartido, de lo de todos. Y quizá estas mismas cosas que estoy mencionando son las que unen el conflicto universitario con esta preocupación por las cuestiones ambientales en este contexto, ¿no? Como una mirada unificadora, una mirada bajo las lógicas del mercado, del individualismo, atraviesan cada una de estas cuestiones, tanto en el conflicto universitario como en relación con las cuestiones ambientales, y como en ambos casos, en la universidad y también en las cuestiones ambientales, se pierde la perspectiva de que en los dos casos son construcciones sociales mucho más complejas que superan lo que cualquier sujeto pueda hacer o pueda percibir dentro de eso, ¿no? Digamos, la universidad pública es mucho más que la carrera que un sujeto aislado puede hacer, sino que es una construcción de recursos disponibles para pensar en una sociedad mejor para el futuro. Y en ese sentido no son de ninguno de nosotros que somos parte de la universidad pública, o sí de todos nosotros sumados, y más de todos otros que no están en la universidad pública, pero que también participan de lo que esa formación puede estar ofreciendo. Así que veo ahí como un paralelismo que también me gustaría que esté presente en alguna medida. Y hay otra cuestión más, además de esta mirada que supera lo individual para pensar lo colectivo, que tiene que ver con lo intertemporal, ¿no? La construcción de la universidad, la formación de la universidad para el presente y para el futuro, y las cuestiones ambientales con esa marca de presente y de futuro que tienen, ¿no? Entonces, ahí tenemos como algunos paralelismos para pensar para adelante. Bueno, sin más que resaltar esta tarea pedagógica que en sentido amplio, en sentido ciudadano, no en ninguna cosa prescriptiva, sino en compartir para aprender juntos, para pensar juntos, es que ese fue el espíritu de la convocatoria para este panel. Bien, vamos a empezar con la presentación de Silvia Gorenstein. Silvia es economista, es especialista en planificación regional, investigadora
del CONICET, con sede del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, el CEUR. Es docente de la Maestría de Políticas Ambientales y Territoriales, que se dicta aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Así que desde hace mucho tiempo Silvia trabaja temas económicos en relación con lo territorial y con lo ambiental, así que esperamos aprender de la presentación de Silvia. Adelante. Más o menos 15-20 minutos cada una de las presentaciones y después abrimos al intercambio. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación. Todavía. Está lanzando su campaña. Yo vengo de una universidad que no tiene entonces siempre me queda no, quiero agradecer la palabra. Creo que son momentos donde la academia y el sector científico-tecnológico tienen que estar más unidos que antes y dar la lucha en todos los frentes, en aquellos frentes que nosotros somos fuertes y acompañarnos. Bueno, respecto al panel, como estoy acompañada por dos especialistas en cuestiones medioambientales, yo soy economista, me ocupo siempre de trabajar temas que tienen que ver con complejos productivos basados en recursos naturales, y tanto lo que tiene que ver con lo agroalimentario como en los últimos años, a raíz de que estamos teniendo territorios mineros, territorios cada vez más energéticos, etc., he encaminado mis investigaciones también para ese lado. Pero frente a la convocatoria del panel y con los especialistas que me siguen, yo me puse a pensar, bueno, a ver, este régimen de incentivos a las grandes inversiones, ¿es algo nuevo? No. En la realidad, en la economía, siempre, en los sistemas económicos, siempre se habilitan sistemas de promoción que tienen que ver con los procesos de inversión. ¿Por qué? Porque las inversiones, las inversiones productivas, incluso las inversiones extranjeras directas, son bien miradas desde la perspectiva del crecimiento y el desarrollo de los países, siempre y cuando tengan determinado tipo de aspectos, de elementos que implementen. Es decir, siempre y cuando estas inversiones ayuden, que se incentiven, impulsen, lo que se llaman los encaminamientos hacia atrás, e impulsen procesos hacia adelante. Es decir, no sean solo la extracción de una materia prima básica, sino que generen procesos de elaboración posterior o, digamos, a su vez, generen demandas en sistemas productivos hacia atrás. Esta es una primera condición que, si nosotros analizamos, digamos, los distintos los enfoques en la teoría del desarrollo, vamos a encontrar. La otra cuestión, ¿por qué se promueven inversiones productivas de estas características? Bueno, porque puede generar, puede incentivar el mercado de trabajo en un lugar determinado, genera ingresos fiscales, si a su vez genera exportaciones va a ser un aporte para la balanza del pago del país. Ahora bien, en el documento que produjimos con los colegas del Plan Félix, dijimos, en realidad, el RIGI no apunta a, por sus incentivos, por la normativa, por todos sus componentes, no apunta a este tipo de inversión productiva. En realidad lo que apunta es a generar un régimen de enclave. Es decir, el enclave, en los años 50 ya, Hirschman
hablaba de los enclaves. ¿Qué significa un enclave? Significa, digamos, una instalación productiva que, digamos, extrae algo, que extrae cobre, que extrae hidrocarburos, etc., pero que no genera gran cosa alrededor. Uno puede decir que hay otros tipos de enclaves con las transformaciones tecnológicas recientes, pero no me voy a detener en eso. La otra cuestión que genera un enclave es que la apropiación de renta, que generalmente, digamos, desde la visión virtuosa de una inversión productiva tiene que ver con la apropiación desde el Estado, en realidad esa apropiación de renta tiene muchas filtraciones. Es decir, Hirschman, cuando hablaba del régimen de enclave, estaba pensando en los países petroleros, digamos, los primeros países petroleros, y los Emiratos, digamos, es decir, cómo se generaba renta y quién se apropiaba de ese tipo de renta. Bien, ahora bien, hay un argumento que está detrás de la promoción de actividades basadas en recursos naturales, sobre todo la minería y los hidrocarburos, que tienen que ver con características específicas. ¿Qué significa esto? Significa que son actividades que para llegar al producto requieren, digamos, mucha inversión en términos relativos. Además, en realidad, en general, requieren un marco normativo que habilite, digamos, esas cuencas productivas, que habilite la posibilidad de extraer de esas cuencas productivas. Y a su vez, es decir, se habla de que son actividades que requieren significativos costos unidos. En ese marco, en realidad se trata de grandes empresas, es decir, lo que se estructura son mercados internacionales oligopólicos, que prácticamente, digamos, van dimensionando y activando sus inversiones en distintos lugares. Es decir, no son actividades donde entra cualquiera. Puede entrar una pyme como proveedora de algún servicio específico, de algún bien determinado. Pero en realidad, en estas actividades, digamos, la naturaleza de estas actividades hace que sean grandes inversores. Y en el ciclo actual de financiarización, globalización, etcétera, vamos a ponerlo, claramente, digamos, son grandes empresas que tienen tradición en este tipo de inversiones y a su vez fondos de inversión que van colocando sus financiamientos, sus acciones en este tipo de empresas. Bien. La otra cuestión es, ¿cuáles son los antecedentes del RIGI si nosotros miramos el marco normativo de nuestro país? Y para no ir más lejos, vamos a la Constitución del 94. El artículo 124 establece que las provincias tienen el dominio de los recursos los recursos naturales que están en su territorio. Yo quiero recordar que en la década del 90, digamos, todas las reformas, redefiniciones normativas que se dan en nuestro país y en otros países, digamos, bajo la inspiración del Consenso de Washington, tiene que ver con, entre otras cosas, el énfasis en los procesos de descentralización. Si uno analiza, digamos, incluso los lineamientos en términos de política pública, lo que hay es un énfasis en lo que se llamó lo local, lo regional, la ascendencia de la dimensión territorial, etc. En ese contexto, uno tiene que ubicar la Constitución del 94 y la colocación, digamos, del dominio en las provincias de los recursos que están en el subsuelo.
La otra gran transformación es la ley de inversiones extranjeras directas. O sea, en los 90 se asimila al inversor externo extranjero por el inversor nacional. Y hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el criterio de la nación más favorecida. Y en ese marco, digamos, lo que tiene que ver con lo que después van a ser múltiples tratados bilaterales. Esos tratados bilaterales le otorgan al inversionista externo derechos muy importantes. Entre otras cosas, litigar cuando lo consideren ante tribunales internacionales. Ahora enseguida voy a los tribunales internacionales. El otro cambio es el cambio en el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras 2496 y 2496, si no me equivoco, son muy bien. Estos son los antecedentes del régimen que estamos analizando. ¿Qué significa litigar en los tribunales internacionales? Normalmente es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es el CIADI, que pertenece al Banco Mundial. Banco Mundial, organismo multilateral independiente. En general, es decir, este tribunal funciona, digamos, frente a la demanda de las empresas cuando consideran que el accionar del Estado, es decir, las perjudica. Entonces, hay una autora que ustedes deben conocer, porque muchos tienen la carrera de geografía, que es Sapiens Sassen, que cuando analiza, sobre todo, es decir, las dinámicas de la ciudad global y las transformaciones que empiezan a darse, plantea que hay una conformación de ensamblajes especializados. Esos ensamblajes especializados tienen una nueva geografía jurisdiccional. ¿Por qué? Porque los tribunales, digamos, a donde van estas empresas, son los tribunales de su país de origen. Sí, nosotros ya tenemos 3 experiencias en todo esto. Yo les cuento que en Argentina más o menos el 80 y pico % de las demandas al CIADI se favorecieron a las empresas litigantes y el principal fallo fue el que nos entregó Repsol, que nos costó 5.000 millones de dólares. Pero bueno, es decir, esto es parte del antecedente del régimen de incentivo. Y ahora vayamos al régimen de incentivo. ¿Y por qué decimos desde Plan Fénix que esto es generar, es decir, generar enclaves? La primera cuestión es que las empresas que realicen grandes inversiones, es decir, tienen que ser superiores a los 200 millones de dólares, contarán con un lapso de 30 años en estabilidad en el régimen cambiario, tributario y aduanero. O sea, son 30 años de, digamos, teóricamente seguridad jurídica. Pueden dirimir los conflictos con el Estado ante el CIADI. Los beneficios tienen una serie de beneficios tributarios, entre ellos la baja en la alícuota del impuesto a la ganancia. Ahora, vayamos a una cuestión. Cuando nosotros vemos tratados anteriores que promueven procesos de inversión, grandes procesos de inversión, generalmente hay cláusulas que impulsan, que establecen que se debe desarrollar, impulsar proveedores, impulsar el cambio tecnológico, es decir, parte del justificativo para generar y para incentivar este proceso de inversión.
Es decir, en este caso no hay ningún requisito de reciprocidad en términos de industrialización y de desarrollo tecnológico. Bueno, digamos, si vemos el espíritu del actual gobierno, nos sorprende. Es decir, realmente la palabra industria no está en el lenguaje de este gobierno, y la palabra desarrollo tecnológico endógeno, digamos, tampoco. Es decir, aunque con algunos hay otra cuestión, y que habitualmente, digamos, se dice desde nuestras crisis macroeconómicas que hay un problema de restricción externa. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos problemas para canalizar los dólares que necesitamos para importar, para hacer una serie de procesos productivos, etcétera, etcétera. Bueno, el RIGI no soluciona el problema de la restricción externa, porque al contrario, establece, digamos, exceptúa de liquidar las divisas en el mercado de cambio. Primero un 20%, o sea, los exceptúa en un 20%, en el segundo año el 40% y el tercer año pueden no liquidarlo en el mercado de cambio nacional. Con lo cual, digamos, sin hablar de que ustedes, vos seguro que vas a referir, sin hablar de otras triquiñuelas habilitadas que están sobre todo cuando hay, digamos, transacciones entre la casa matriz y, digamos, la firma que se localiza en el territorio. La otra cuestión, bueno, ¿cuáles las actividades claramente que se promocionan para el cual está generado este régimen especial? En realidad es para la minería, sobre todo litio, cobre, hidrocarburos, con especial el fracking en Vaca Muerta y otros que están apareciendo, energías renovables, es decir, proyectos eólicos y la forestal. Es decir, que salvo en la región pampeana, estamos, o sea, estos regímenes promocionados están en toda la región, no Patagonia, Cuyo. ¿Sí? Sí, estas actividades. Entonces, ¿por qué se minimiza el impacto teóricamente favorable de un proceso de inversión en gran escala? Primero porque se minimizan los ingresos fiscales, es decir, no solo por el tema de ganancias, sino por el tema de las importaciones, de los insumos, que se liberan, digamos, los aranceles para las importaciones de insumos y maquinarias que tienen los proyectos promovidos y generan fuerte diferencia con proveedores locales, claramente. Esto se trató de subsanar en el Senado, pero en realidad con bastante consulta en ese sentido. Bueno, no contribuirá a relajar la restricción externa. Otra cuestión importante, no establece que hay un porcentaje para comercializar en el mercado doméstico. Y esto puede ser importante si hay, digamos, hay una catástrofe, si hay pandemia, si hay una crisis de distinto tipo, es decir, podemos no tener, por ejemplo, energía, el gas, pueden disponer de toda la producción para la exportación. Además, prioriza el acceso al recurso natural, como puede ser el agua que requiere, o como puede ser el gas que se requiere, frente a otras actividades productivas y frente a la población. ¿Sí? Esto es sumamente importante porque, digamos, puede dejar una localidad cercana sin agua o actividades pastoriles y no hay, o sea, la posibilidad de litigar, que ahora vamos a ver, es tan limitada. Y tampoco establece condiciones para la presentación de estudios de impacto ambiental
ni la realización de evaluación de impactos acumulativos de los proyectos. Ahora bien, la pregunta es, ¿y entonces por qué todas las provincias, o la mayoría, apoyan esto? ¿Cuál es la expectativa? Es decir, lo hemos visto en las discusiones, en los debates parlamentarios, lo vemos en la prensa con la presentación de gobernadores de distinto origen político. En realidad, yo voy a recurrir a un concepto que desarrolló hace unos cuantos años, en la época que estaba muy de moda el planeamiento estratégico urbano, y que hablaba de la ciudad empresa. Yo le puse el territorio empresa. Es decir, en realidad hay, digamos, cuando uno trabaja con actores locales, actores provinciales, sean políticos, sean empresariales, lo que nota es que hay una conceptualización que tiene que ver con la posibilidad, por un lado, de diversificar la estructura productiva. Es decir, ese es parte, y activar el mercado de trabajo. Es cierto, nosotros tenemos un proyecto de investigación anterior donde uno puede ver que en realidad el mercado de trabajo vinculado a actividades extractivas muchas veces, es decir, se activa no solo en el inicio, es decir, cuando empieza el proceso de exploración, sino que, digamos, después, aunque cambia su configuración. Eso genera una fuerte segmentación, digamos, en términos salariales, en términos de costos de vida, etcétera, etcétera, pero, digamos, desde el ámbito político, sociopolítico provincial, esto en general es bonito. Fíjense que si uno analiza antes del RIGI, ya la provincia de Jujuy cambió su constitución y eso significó ocupar territorios de pueblos originarios con levantamientos en un determinado momento, etcétera, etcétera. Ya está. Entonces, lo que uno puede decir es que en realidad las condiciones para profundizar, digamos, este proceso que termina en enclaves, ya estaban planteadas. Estaban planteadas, ¿por qué? Porque hay una concepción, por un lado, de fortalecer lo que se llaman las rentas de privilegio. Es decir, estas rentas de privilegio son aquellas que, vía presión o consenso, se generan a nivel socioinstitucional y que, como vos decías, son muy difíciles después de revertir, porque vamos viendo cómo fue cambiando la normativa y cómo, pese a que hubo una estatización parcial, digamos, pese a que hubo actividades, digamos, IPF limpio, nos encontramos ahora con un proceso de desarticulación de todo ese andamiaje muy importante con el acompañamiento de los gobiernos provinciales y, digamos, las élites político-económicas provinciales. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Seguramente quedaron varias cosas para seguir intercambiando a partir de esa presentación. Ahora vamos a escuchar a Gabriela McKinsey. Gabriela es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Geografía por la Universidad de París 8. Es investigadora principal del CONICET, con sede en el área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En ese ámbito coordina el grupo de estudios ambientales.
Se desempeña también como profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en diversas universidades e instituciones de posgrado. Integra el Comité Científico del Programa Interdisciplinario sobre Cambio Climático en la UBA. Así que le pasamos la palabra a Gabriela. Bueno, buenas tardes, un placer estar en esta facultad, que mi última imagen de esta facultad es la película Juan, así que siempre que se mete en la película y se agarra con una conclusión, ¿no? Es cámara acción. Además de, bueno, lo que disfrutamos hablando también en el Martín, estoy fan del filosofía, estoy muy fan de filosofía. Bueno, y también soy más fan de filosofía y letras, pero filosofía y letras tiene una subsecretaría de política ambiental, cosa que felicito y aplaudo, ¿no? Además con queridos colegas, compañeros como son Jorge, María Inés, Lía, Hortensia, que aquí veo. Así que bueno, qué bueno que empecemos también a integrarnos más las sociales y las humanidades, que somos de las dos cosas en las dos partes, ¿no? Somos muy interdisciplinarios, además, en los temas ambientales. Bueno, Silvia completó mucho de lo que es el análisis del RIGI, y eso está bueno, porque yo no me iba a concentrar tanto. Además pensaba que Ariel, que ha publicado con FARM todos los documentos que consultamos, también es un especialista. Entonces yo quería como un poco intentar, porque estamos muy desorientados en este contexto, qué clase de gobierno es este y qué significa respecto del pasado, ¿no? Porque claro, todos los que estamos en el campo de los temas ambientales y de las luchas anti-extractivistas, por supuesto que vamos a decir que ya había extractivismo, ¿no? Que es un ciclo que se inicia en el siglo XXI, el consenso de los commodities, de que siempre habla Maristela Rampa, cambios muy importantes respecto de los regímenes de inversiones, en particular con la minería, ¿no? Que es el gran antecedente, una brutal expansión de la frontera agropecuaria, incomparable en términos a nivel global. No hay otro país que haya transformado casi el 50% de la superficie cultivable, ¿no? con monocultivos de exportación, que es lo que explica además el brutal aumento de la deforestación. Entonces digo, ya antes de mi ley teníamos problemas ambientales muy serios, muy graves. La pregunta es, ¿qué es lo que cambia con mi ley para poder situar esto en RIGI, ¿no? Es una pregunta que nos corresponde hacer. No sé si tengo todas las respuestas, en todo caso después vamos a conversar, ¿no? Pero me parece que una de las grandes diferencias es la vía libre al avance del extractivismo. Si antes el extractivismo o el neoextractivismo, como lo llama Eduardo Ubinas, tenía que ver con diferentes proyectos que buscaban sacar de ahí una renta para la redistribución, aunque sea parcial, aunque no implique un cambio fuerte en las estructuras de las clases sociales, qué sé yo, para los planes sociales, para la renta, como decía también Silvia, para responder a necesidades de políticas estatales. Lo que vemos con este gobierno es que el proyecto es exactamente el inverso. No hay ninguna idea de tomar renta del extractivismo para hacer algo que implique generar políticas sociales, redistribución, política estatal, algún tipo de discusión como la tuvimos en los últimos 20 años sobre la soberanía estatal sobre los recursos. Y esto es todo lo contrario, esto es abrir la estructura del Estado, desregular, no solo desregular, crear nuevas regulaciones para lograr este avance del extractivismo en los territorios de una forma mucho más rápida, más acelerada. Por eso esto de los grandes proyectos de inversión, ¿no? También hay una idea de la inversión como algo intocable, indiscutible, como algo esencialista incluso. Inversión es igual a bienestar. No se entiende bajo qué tipo de relaciones causales inversión sería igual a bienestar, ¿no? Pero así se defiende. Y esa vía libre al avance del extractivismo no viene sola, viene también de la mano del mantenimiento de políticas ambientales. Recordemos que no es solo la ley bases, es también el decreto de necesidad de urgencia, que de un plumazo desjerarquizó la cartera ambiental, ¿no? Una cartera ambiental que se había ido jerarquizando muy lentamente en los últimos 20 años al calor de los conflictos ambientales. Sin conflictos ambientales no hubiéramos tenido esa Secretaría de Ambiente que luego concentró funciones, el conflicto del riachuelo, del que después voy a hablar, fue clave. Y bueno, solo con el decreto de necesidad de urgencia, la Secretaría de Ambiente bajó a rango de subsecretaría, además mezclada con turismo,
Deportes, ¿no? Secretaría de Turismo, Deportes, Ambientes, y eso es una subsecretaría de la Secretaría de Deportes, Turismo, Ambiente. Claro, todo nos pasa tan rápido que nos pasa por arriba, pero en cada momento nosotros que pensamos, investigamos, discutimos cosas, bueno, ¿en qué momento el turismo, los deportes y el ambiente tenían que quedar juntos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? Probablemente es que este Scioli ahí, que es un personaje que muy rápidamente se acomodó a esto y a incluso esta secretaría, subsecretaría, es una adalid en el negacionismo del cambio climático, ¿no? Porque no pueden pronunciar la palabra cambio climático. Hablan del clima, no pueden ignorar que existe el Acuerdo de París y que Argentina lo firmó, no pueden ignorar que todavía está vigente una ley de adaptación al cambio climático que costó mucho trabajo, pero no usan la palabra cambio climático, ¿no? Entonces, segundo punto, dije primero, vía libre al extractivismo. Segundo, desmantelamiento de políticas ambientales que van combinadas con estos procesos desregulatorios como es el RIGI, ¿no? Porque el RIGI regula y desregula. Seguro que después Daniel lo va a explicar mejor, pero yo también puedo decir algo sobre eso. Y hay dos elementos más, que si vamos a hablar de ambiente son muy importantes. El primero es la idea de que el negacionismo ambiental y climático es una bandera en el gobierno, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver, yo estuve leyendo mucho últimamente porque me obsesiono siempre con todos estos temas, de entender mejor el populismo de derecha y de entender qué significa Trump y ojo que Trump está muy cerca de ganar, las noticias no son buenas, son muy malas, y también Bolsonaro, ¿no? Entonces encontré muy buenos trabajos en Brasil, en portugués, sobre el negacionismo de Bolsonaro, que van todos al mismo punto, entender qué es el populismo de derecha. Porque nosotros estudiamos en nuestras carreras muchos los populismos de izquierda o los populismos de centro. Estamos muy mal preparados para entender esto, porque son líderes que se basan en el enorme descontento social que nos precedió en términos económicos, en términos de crisis de las instituciones, en términos de pérdida de legitimidad de todo el sistema político. Esto pasó por eso, no podemos ignorarlo, y que se instauran como los únicos líderes posibles de dar una solución a los problemas. Y esa es una forma de populismo que se basa en una distinción entre el pueblo y el líder. El líder representa esos intereses, en este caso serían los del mercado, pero bueno, para este líder y todos los que lo votaron, que son muchos, los intereses del mercado serían los intereses del pueblo. Bueno, hay que discutirlo, pero así estaría sucediendo. Y del otro lado quedan los enemigos del pueblo. Los enemigos del pueblo son las izquierdas, los progresismos, los feminismos y los ambientalismos. Hay una construcción del otro como un enemigo, donde muchas veces, y eso pasó con Bolsonaro, en lo que se es muy exitoso es en decir que la acción climática o ambiental es algo que viene de afuera, que son élites internacionales, que son ONGs, y ahí está toda esta fábula, fantasía, delirio que tienen estos actores con el tema del clima, ¿no? Como una alianza global de la izquierda. Están obsesionados con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la Agenda 2030. Vieron que crearon una dirección de algo, no me acuerdo el nombre porque es delirante, algo así como la Dirección en Defensa de los Valores Occidentales y en contra de la Agenda 2030. Civilizatorio. Sí, bueno, lo civilizatorio con la Agenda 2030. Y eso es muy peligroso también, porque es muy desmovilizador respecto de ciertas agendas del clima que muy lentamente se habían ido instalando, que son necesarias por más globales que sean, ¿no? Vemos todos los días catástrofes en el mundo, vivimos en ciudades costeras, tenemos problemas de sequías e inundaciones, tenemos deforestación, estamos muy vulnerables frente al clima en este país, entonces necesitamos una agenda climática y lejos de poder construirla en el Estado, estamos en esta situación de negacionismo, ¿no? Y un cuarto elemento que viene junto, y que un poco hablaba Graciela, el ámbito que se haya ido, es la reacción patriarcal, porque esa reacción patriarcal viene junto con el negacionismo climático. Ahí les voy a contar algo que me pasó a mí, que no muchos conocen porque decidí no escalarlo, que fue que yo coordino un curso en Claxo, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se llama Diploma Superior en Género y Cambio Climático. Y hubo un troll bastante conocido, que se llama El Viejo Libertario, que se la agarró con ese curso y empezó a fustigarlo en Twitter, diciendo que
más Agenda 2030 no se consigue, esto es pura ideología, qué tiene que ver el género con el clima, las sesiones, o sea, todos los argumentos negacionistas mezclados. Hasta ahí ya venía pasando, es preocupante, pero no era una novedad. La novedad fue que nada más y nada menos que el presidente del CONICET, Salamone, le respondió al Trump diciéndole: quédate tranquilo, en el CONICET nos estamos ocupando de que las investigaciones se basen en evidencias y no en ideología. Sin entender además que eso no era nada, por más que yo la coordino, no era una actividad de CONICET. Bueno, hay toda una estrategia para bajarle el precio, porque yo le dije a muchos: miren, si empezamos a retuitear esto y a dar la disputa, lo va a terminar tuiteando Milei, pero no por buenas razones, sino por malas razones. Entonces, es realmente un cambio muy radical de las reglas del juego, de cómo pensábamos la política, de cómo pensábamos el Estado y de cómo pensábamos la política ambiental en particular. Porque no es que el negacionismo es un elemento adicional, aleatorio, accesorio. Forma parte del proyecto, es parte del proyecto, que es de libre mercado a ultranza, ¿no? La escuela austríaca, que el mercado organiza todo y que el único derecho posible, el único derecho que se debería respetar. Hola, me hace acordar cuando doy clases. Primos hermanos. Sí, lo veo. Espero incluso que se acomode. Pero seguro que vienen de otra clase o de otra cosa. Sí, porque hay cinta para ver. Entonces es una combinación de la defensa a ultranza de un único derecho, que es el derecho a la propiedad privada, los otros no cuentan, un neoliberalismo fundamentalista en el sentido de que no reconoce el Estado. Él mismo lo ha dicho en oportunidades, viene a desmantelar el Estado. Digo, para que tomemos nota frente a lo que estamos, ¿no? Y un fundamentalismo de mercado, que para mí tiene mucho que ver con el RIGI, que es la idea que el mercado, sin restricciones, es lo que va a ordenar todo, ¿no? La mano libre del mercado. Pero respecto al negacionismo ambiental, no nos olvidemos de algunas declaraciones previas y durante, ¿no? Algunos conocen esa cita que se publicó en El País, pero que es parte de una entrevista en YouTube, donde Milei dice: todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas, y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar padres socialistas que escriben papers de cuarta, ¿no? Notemos también el elemento de la persecución ideológica que hay acá, que no, para los que vivimos en estas facultades no es una buena noticia. Y bueno, y después eso, que es todo su análisis de cómo entender el ambiente desde la perspectiva del mercado, ¿no? La cita sobre el agua, que también la voy a leer porque es muy interesante, que dice, eso fue una entrevista también de otro medio de YouTube que se llama Fast Forward, ¿no? Porque todo es en Twitter o en ¿cómo se llama? TikTok, etc. Dice: si tenemos algún problema de externalidades, porque tenemos mal definido el problema de propiedad, o están mal diseñados los ejemplos. Por ejemplo, y como habla medio mal, ustedes discúlpenme, pero yo voy a citar textual. Dice: por ejemplo, libro de macroeconomía, entonces caso de externalidades, comillas. Una empresa que contamina el río. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que, como hacen equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general y que sobra agua. Esta es una sociedad que le sobra agua. Entonces el precio del agua es cero. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. ¿Qué creen que va a pasar si el agua empieza a escasear? Eso deja de valer cero y entonces tengo un negocio. Y ahí se va a ocupar de apropiarse de ese río y ahí va a haber derecho de propiedad y ahí van a ver cómo termina la contaminación. Entonces, es otro giro copernicano respecto de cómo pensamos el derecho ambiental, y yo ahí tendría una diferencia, Silvia, con cómo entender la Constitución. No es un buen momento para... No, está bien, bueno. Porque la Constitución tiene ese juego que es el pacto vivo, que es el artículo 41, derecho a ambiente sano como derecho colectivo, sí, y después el otro del reparto entre las provincias y la nación. Pero no nos olvidemos que el reparto de las provincias y la nación, ya sabemos, del dominio originario de los recursos en las provincias, es toda una batalla campal,
pero también está que la nación le corresponde establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para todos los territorios. Sí. Y ahí es de donde nos vienen las leyes por las que tanto luchamos estos años, ¿no? Las glaciares, las bosques, las humedales por las que seguimos reclamando, ¿no? Ahora, cuando él hace esto, le pega un plomazo a la Constitución. No existe más el derecho al ambiente, no hay más, no existe, no importa. No, es un universo de un cambio copernicano en que estos temas no entran. Y nosotros cuando damos clases muchas veces hablamos de los distintos enfoques sobre el ambiente, que no hay uno solo, y solemos hablar mucho de la movilización ecológica versus la justicia ambiental. La movilización ecológica la ponemos mucho más del lado de las ideas del desarrollo sustentable, el balance entre lo social, lo ambiental y lo económico, y una idea del Estado con algún tipo de intervención, aunque no sea el principio precautorio, contaminador pagador, etcétera, etcétera. Bueno, esto es siglo XIX, esto es la visión estándar, no hay que hacer nada, no corresponde intervenir, porque solo el mercado es el que va a juzgar, ¿no? Entonces, la idea de bienes comunes, que para nosotros es tan preciada, que es una herramienta con la que litigamos, con la que discutimos, con la que aprendemos, con la que investigamos. El agua para nosotros no es que vale cero, es un bien común, no le pertenece a nadie, es un intangible, está conectada con las políticas de la vida, de la reproducción. No podemos vivir sin eso. Somos una especie interdependiente y ecodependiente. No existe la vida aislada como él la plantea. Entonces se caracteriza el derecho al ambiente sano, incluso el ambiente, como una vía muerta de acercamiento porque no permite una relación eficiente entre economía y naturaleza. La naturaleza es al servicio de la economía, punto. No hay nada más que discutir, ¿no? Entonces, bueno, vayamos pensando, porque esto es lo que sigue, esto es lo que continúa. Bueno, vamos a seguir viendo cosas muy atroces en materia ambiental, ¿no? Y bueno, y respecto a la relación patriarcal, les traje la experiencia de lo que me pasó a mí, pero yo creo que el gran enemigo de estas políticas son los ambientalistas, las feministas y los ecofeministas. Por algo a este Twitter, a este troll le molestó tanto que pusiéramos el género y el cambio climático en un mismo programa de investigación y de enseñanza, porque en realidad en el mundo entero estas derechas también representan una reacción patriarcal. No es que son patriarcales a secas. Han constatado que efectivamente hay un avance de los derechos de las mujeres en todo el mundo y es en contra de esos derechos que están accionando. Es una búsqueda por disciplinar a las mujeres porque vuelvan al supuesto lugar que les corresponde, que se llama casa, madres, protectoras, no trabajadoras, y esa reacción patriarcal involucra violencia, vaya si lo saben todas las defensoras ambientales en toda América Latina, ¿no? Hay cada vez más casos de asesinatos a mujeres que defienden el ambiente. Involucra precarización del trabajo de las mujeres, porque es una forma de disciplinarlos, y involucra esta otra idea muy berreta, pero que surte efecto, es esto de la ideología de género. Por eso el troll me dice a mí que soy ideológica, porque creo en el cambio climático que no existe, y porque hablo de género, y encima lo pongo junto, ¿no? Entonces, frente a todo eso estamos en este nuevo escenario, que es muy radicalmente diferente al que conocimos antes, y ahí viene lo del RIGI, no sé cuánto tiempo hablé, no me quiero extender tanto. Ya estamos en el tiempo. Bien, que voy a decir rápido algunas cuestiones, que tiene que ver mucho de lo que dijo Silvia, ¿no? Hay privilegios tributarios, es un proyecto a largo plazo, son 30 años, y los privilegios son acumulativos. Más tiempo estás en el RIGI, más beneficios vas a tener. Esa es la forma de atraer las grandes inversiones. Hay acceso diferenciado al mercado de libre cambio, quiere decir que nosotros le vamos a subsidiar el dólar a ellos. Nosotros vamos a pagar un dólar caro, desesperados como estamos siempre con el dólar. Ellos van a tener un tipo de cambio que se les garantiza por ley el Estado para que liquiden o no liquiden, porque además no están obligados a liquidar en el mercado cambiario argentino, se lo llevan afuera. Es un negocio redondo, impresionante. No hay requerimiento de compra nacional, no hay requisito de transferencia de tecnología y por supuesto que tiene impactos muy importantes en los territorios donde en los últimos 20 años ha habido batallas muy grandes con los temas de minería, con los temas del litio, con los temas de pueblos fumigados, etcétera, etcétera, donde como también muchos lo planteamos, el extractivismo representa un problema para la democracia, porque
no siempre es que porque el extractivismo avance en los territorios porque va a lograr más empleos o más redistribución. Los datos son bastante pírricos en ese sentido. Lo que hay ahí es una apropiación bastante oscura de esa renta por parte de las élites locales. Y vaya si lo saben, por ejemplo, las poblaciones en Mendoza o en Chubut, que han logrado esas leyes que prohíben el uso de sustancias tóxicas en minería. En el caso de Mendoza se llama la Ley Madre del Agua, ¿no? Donde los intentos por desbaratar esas leyes son muy fuertes desde los gobiernos y desde las legislaturas provinciales, ¿no? El famoso caso de Chubut con los... el legislador que tenía en el celular lo que tenía que votar. Digo, todo eso traigámoslo también a la mesa como una discusión. Entonces, me parece que hay una cuestión ahí tremenda de cómo se van a disputar los poderes regionales. Efectivamente, como decía Silvia, hay mucho apoyo de los gobiernos provinciales. La semana pasada Córdoba ya sacó la ley de adhesión al RIGI y creo haber entendido, ahora Ariel lo explicará mejor, incluso le agregaron algunos artículos para ir por más, ¿no? Preocupante eso. Afecta también el tema de los litigios ambientales en general, porque esto es afuera del país con el CIADI. Dicho sea de paso, déjenme hacer una nota al pie, yo estoy muy preocupada por lo que acaba de pasar con la Corte Suprema de Justicia y la causa de Beatriz Mendoza. Acaban de cerrar la causa y decidieron que ya no van a ser más ejercicio de contralor y de vigilancia del proceso de recomposición ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo. En un momento muy difícil que no correspondía a esa retracción, porque la CUMAR está desfinanciada, porque hay cada vez menos programas en el Riachuelo y porque las condiciones que dieron origen, las condiciones de daño, se mantienen. Y a eso agreguémosle otra cuestión que lo conversaba ayer con Andrés Napoli. Él me decía, está muy mal redactado este fallo. Es como también una deserción del Poder Judicial en términos de darle la jerarquía que ellos mismos le quisieron dar al derecho ambiental cuando abrieron la causa, ¿no? Porque la causa en sus orígenes estuvo pensada como una clase de derecho ambiental. Entonces también es muy preocupante eso, en términos de derechos, por supuesto, porque hay derechos conculcados que nadie vigila, pero también en términos del futuro del litigio ambiental, que es algo que en este país fue muy importante, sin idealizar ni ponernos románticos de que porque alguien va a la justicia consigue algo. Hemos aprendido, y vaya si yo trabajaba en investigaciones sobre eso, que ha habido avances muy importantes en este país en aquello que nosotros llamamos la juridificación de la cuestión ambiental, como los actores en los territorios, las mujeres, los colectivos, etcétera, aprendieron de esa constitución, de esas leyes, y las hicieron valer como un derecho. Entonces también eso es muy preocupante y es algo que importa mucho, no solo el Ejecutivo, no solo los poderes provinciales, que pasa también con la justicia. Bueno, y no tengo que contarles qué pasa con el Poder Legislativo, porque ya todos vimos por TV la deserción brutal en la forma en que estuvieron votando, ¿no? Y entonces, es un contexto muy preocupante, no se desconecta de la crisis de la universidad, por supuesto, por algo estamos acá discutiendo esto, el mismo proyecto político que pretende hacer avanzar estos proyectos extractivistas, desmantelar el Estado, negar derechos, es el que quiere negar el derecho a la educación, porque buena parte de este activismo ambiental es muy conocido en América Latina por su carácter más beligerante, si vos querés, tiene que ver con la educación pública. En otros países no hay universidades públicas donde se discuta, por ejemplo, si los fondos de las minerías pueden ir al Consejo Interuniversitario Nacional, o un científico como Carrasco, que siendo expresidente del CONICET se animó a... Eso es porque nosotros nos criamos en esas disputas que son de la universidad pública. Entonces defender esto es clave si nos queremos posicionar de un otro modo en una situación de profunda asimetría de poder en la que estamos. Bueno, lamento no traer buenas noticias, pero justamente la sociología me enseñó eso, que cuanto más cruda la descripción de la realidad, más posibilidades tenemos de pensar juntos colectivamente alternativas. Bueno, muchas gracias. No, al final. Yo soy una mandona horrible. Soy una mandona horrible, perdóname. Bueno, te presento como Ariel. Después entramos a todos los que va quedando pendiente, ¿no?
Ariel Gilpac. Es coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Es economista y docente de la Universidad de Buenos Aires y doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y también integra la Sociedad de Economía Crítica. Así que bueno, tus minutos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero ser muy enfático con el tema del agradecimiento. Ya se comentó antes. Es muy bueno que haya voy a hacer un contraste y voy a relacionar el agradecimiento con el conflicto también de los fondos universitarios y lo que pasa en la universidad en general, ¿no? Mientras estamos acá en un lugar en donde hay una subsecretaría de políticas ambientales y donde estamos discutiendo cómo superar estos problemas vinculados con el extractivismo. Bueno, la casa de donde yo estudié, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, hizo de manera expresa y de manera inconsulta una reforma en su plan de estudios, ¿no? Entonces tuve esta semana como el desagrado de ver, de entrar un segundo a las redes sociales y ver a una persona que evidentemente tuvo mucha repercusión, que no siguió, que decía sobre la clausura de la materia optativa, poder económico y derechos humanos. Hay una persona que decía, ¿qué tiene que hacer Nora Cortiñas en la Facultad de Ciencias Económicas? Entonces a ese nivel llegamos en donde un economista supuestamente progresista está cuestionando qué tiene que hacer Nora Cortiñas en la Facultad de Ciencias Económicas, un tema de derechos humanos, ¿por qué se tienen que mezclar con la licenciatura en Economía? Y esto se vincula con el RIGI justamente, porque de esto se trata los cambios que viene a generar Javier Milei en la estructura de pensamientos, este individualismo del que hablaba Jorge, la importancia que tiene justamente en relación a las actividades extractivas en donde más se documentan violaciones del derecho indígena, violaciones del derecho de la naturaleza, violaciones de derechos colectivos, saqueo de los bienes comunes, desplazamiento de comunidades. Después les voy a listar quienes están adhiriéndose al RIGI y la correlación entre violaciones de derechos territoriales y demás. Y en una materia donde el poder económico y derechos humanos, por ejemplo, vinculaba lo que ha pasado con las actividades extractivas y violaciones de derechos humanos. Así que mi homenaje eterno a Norita y el recuerdo de la sonrisa de Norita siempre, ¿no? De Nora Cortiñas. Así que eso, muy agradecido por la invitación, porque es un poco cuando recibí la invitación de Jorge y de Inés, qué bueno juntarse a discutir, me quedo con eso, ¿no? Juntarse a discutir sobre lo que está pasando. Sobre el RIGI, una cuestión que me parece muy importante destacar es que el RIGI hay que ponerlo en contexto, ¿no? El RIGI es parte de la ley de bases. La ley de bases que en su primera versión se envía en diciembre al Congreso, después, como mencionó muy bien Gabriela, después del DNU 70-2023, en donde cuando uno lee tanto el DNU como la ley de bases, modifican una serie de leyes, o intentan modificar, ahora voy a contarme con eso, una serie de leyes vinculadas con lo cultural, lo laboral, lo social, político, en todos los órdenes, ¿no? Esto me hace acordar mucho a, también estamos viviendo un contexto de un ataque permanente. Un día son estas mujeres que mezclan género y cambio climático, ¿no? Como decía Gabriela. Otro día Stellam, ¿no? La agencia de comunicación. Y demás, sin ir más lejos, esta semana fue el servicio diplomático, ¿no? Ir a monitorear y hacer una persecución ideológica sobre lo que piensan los funcionarios de carrera y si los funcionarios de carrera se acomodan a el pensamiento ideológico de un presidente que gana circunstancialmente una elección. Entonces, en ese avasallamiento, esto me hace acordar mucho al contexto donde peleábamos por una paritaria docente en un momento de los docentes, a Esteban Bullrich, que dijo, con los docentes me manejo de la siguiente manera, les tiro 10 penales y su éxito es atajarnos 2. ¿A qué se refería en ese momento el ministro de Educación, que reivindicaba la campaña del desierto, además? La referencia era a estar permanentemente en un contexto defensivo. Yo le agradezco mucho a Gabriela, como dio la mención, al tema del cierre de la causa por el fallo Mendoza y demás, que nuestra fundación y nuestro director Andrés, que yo mencionaba, estuvo muy involucrado y demás.
Pero estaba mirando en la oficina, mientras trabajaba con mi colega Cristian Fernández, el coordinador del área de legales, estaba sentado enfrente escribiendo como loco sobre el fallo Mendoza justamente, y también al mismo tiempo nos llegó de posibles beneficiarios del RIGI un fallo de una jueza en Neuquén, en donde está dando por inadmisible un amparo judicial que presentó nuestra fundación en defensa de una comunidad rural, y además hay un LOF mapuche, el LOF Huicaleo, allí, donde estamos litigando para que a un pueblo de 300 personas le restituyan las casas que están todas fracturadas. Digo, hay que viajar al territorio, yo fui allá, estuve y demás, están todas las casas fracturadas, algunas, 3 de ellas tienen destrucción total, por cada una de las operaciones de set de fractura de la empresa Tepetro y la empresa Vista Oil. Entonces, el RIGI, estos avances o esta legislación, tiene un impacto inmediato, el extractivismo tiene un impacto inmediato en la vida o en la agenda de la gente. Ya voy a hablar de los proyectos concretos, pero lo que digo con esto es, estamos en un contexto de, también parezco sombrío, voy a tratar de cerrar de una manera más alegre, pero estamos en un contexto de permanentes embates, ¿no?, a conquistas, a derechos colectivos que son de larga data, como decía bien Gabriela recién, y en ese avasallamiento de derechos, en ese tratar de aplastarnos, aplastar derechos colectivos, aplastar derechos ambientales, aplastar derechos reproductivos y demás, es que el RIGI y la ley de bases aparecen en general. Las cuestiones económicas ya las explicó más que bien Silvia y demás. El RIGI está presentado, para mí es mucho más que eso, está presentado como un régimen de privilegios cambiarios, aduaneros e impositivos, que, como diría Charly García, la historia prosigue, pero amigo, yo ya lo vi, o mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Esto no es nuevo, como decía Gabriela. Esto se vio en la Ley de Inversiones Mineras, en la 24196. Esta estabilidad fiscal por 30 años con exenciones impositivas en cuanto a IVA, ganancia, amortización acelerada de los bienes de capital, etcétera, o bienes durables de producción, perdón, y demás. Esto se vio y demás. Hace poco desde la Fundación hicimos un pedido de acceso a información pública solicitándole al Estado que nos actualice la estimación de cuánto es el gasto tributario, perdón el término económico, el gasto tributario en un presupuesto es lo que se deja de recaudar por un régimen de exenciones, que nos hagan una actualización del cálculo, que por cierto nos contestaron que no la sabían hacer por el cambio de gobierno, pero nos dieron el listado de beneficiarios. 42 empresas tienen el beneficio de IVA, ganancias, los beneficios fiscales de la ley 24196, el RIGI agrega esta estabilidad fiscal por 30 años y estos beneficios fiscales en IVA y ganancias, a eso le agrega beneficios cambiarios y beneficios aduaneros, que, como explicó muy bien Gabriela, si le dan un acceso diferencial a divisas a un exportador y también importador, cuando nosotros y nosotras pagamos un libro que es importado, pagando un tipo de cambio más elevado, estamos subsidiando a estas empresas extractivas. Pero estas empresas extractivas, además, que van a tener el beneficio del RIGI, también se les ha encontrado defraudaciones fiscales. Digo, en el caso del litio, Gabriela hizo una referencia muy concreta, tal vez dándome pie a que lo mencione. Algunas de las empresas que van a solicitar incluirse en el RIGI, por ejemplo, como se exportaban a sí mismas litio, la empresa Livent, ahora comprada por Río Tinto, esa empresa, por ejemplo, al exportarse litio a Estados Unidos, a China, a su misma planta, cuando el litio estaba a $50.000, se lo exportaba a 5.000. Entonces, esas mismas empresas que además tienen todos estos beneficios y además tienen reintegros de exportación actualmente, digo, el reintegro de exportación del litio es del 1.5% de lo que se exporta, esos reintegros de exportación, como decía, esos privilegios que ya tienen, ahora vamos a ver más. Les voy a contar dos incidencias que me preocupan mucho. Una incidencia de colegas, como soy economista y tengo 42 años, tengo amigos y amigas, o ex amigos y ex amigas en muchos lugares, ¿no? Entonces algunos asesores de empresas, consultores, me decían, no te puedo explicar lo que están diciendo mis jefes, no pedimos tanto.
las mineras y las empresas hidrocarburíferas en la Argentina dijeron: no pedimos tanto, lo que estamos pidiendo es para atraer inversiones que resuelvan el problema cambiario del cepo y demás, pero las empresas extractivas no pidieron tanto. Digo, aclaro esto. Esto obedece a la lógica. Hay un profesor brasileño que me gusta mucho, que es Henrique Celar, tiene un texto muy corto, 10 páginas, y además que explica 4 tesis de las políticas ambientales. La lógica que sigue el RIGI es de la primera o segunda tesis de Acelar, que él dice que los países se han envuelto en una especie de competencia interlocal para ver quién desregula o quién flexibiliza más normas ambientales, con la lógica de atraer inversiones y con la lógica de que las inversiones son sinónimo de desarrollo económico, como decía Gabriela, y que son ideas que vimos en los 90, ¿no? De que el desarrollo se derrama y demás. Estas empresas, 42 empresas beneficiarias de la Ley 24.196, en la Ley de Presupuesto 2025, que presentó el presidente en el Congreso el 15 de septiembre, si uno lo mira, se estima que van a tener exenciones impositivas por 541.000 millones de pesos en el 2025. Totaliza el 0,07 del PBI. ¿Sí? Casi similar al de Galperín, que tiene el Galperín y Logan y otras empresas que tienen el 0,06% del PBI. Parece poco, 0,06 y 0,07% del PBI. Son 42 empresas. Y como decía Silvia, si hacemos un balance, que es lo que le pedimos en el pedido de acceso a información pública al gobierno, que no sabía calcular y demás, si hacemos un balance de la generación de empleo, de la generación de divisas, de la generación de encadenamientos productivos y demás, desde el economicismo es totalmente negativo. Pero como buen economista ecológico voy a salir del economicismo y voy a entrar en preocupaciones puntuales socioambientales que tiene el RIGI. El artículo 165 de la Ley de Bases establece de manera taxativa, algo de esto ya anticipó Silvia, que ninguna ley de carácter nacional, provincial o municipal se puede anteponer a estos privilegios, a esta estabilidad fiscal, cambiaria y tributaria, a estos beneficios que tienen las empresas que carguen un BPU, se llama, ¿no? De manera técnica. El beneficiario del RIGI, ninguna ley de carácter nacional, municipal o provincial se puede interponer. ¿Qué quiere decir esto? Leyes como mencionó Gabriela, la 7722 del agua en Mendoza, o las leyes mineras que tiene la provincia de Chubut, o la ley que, por ejemplo, en un momento, en el 2022, estaba vigente, la ley que se conquistó en los 90 para proteger áreas marinas de la actividad hidrocarburífera, que están muy vinculadas a nivel ecosistema con la península Valdés, también en Chubut. Río Negro tenía una ley que es la 3308, que de manera express se modificó, y ahora la modificación de esa ley es la que permite la construcción del oleoducto Vaca Muerta del Sur, ¿no? Que, si uno lo analiza, van a trasladar 360.000 barriles de petróleo diarios, y que ahí está hecho el análisis. El riesgo de derrame compromete no solamente todo el Golfo San Matías, sino toda la península Valdés y demás. Bueno, dicho esto entonces, en este contexto, cualquiera de estas empresas puede decir que se ve perjudicada por leyes provinciales ante estos contextos. Por otro lado, también algo dijo Silvia, me parece muy importante: los capítulos de la Ley de Bases concernientes al RIGI establecen también, después el decreto de implementación dice que no puede comprometer la salud, dice la letra del decreto de implementación, pero establecen muy bien que las empresas beneficiarias tienen privilegio por el acceso a insumos y demás. Esto incluye el agua y la energía, ¿no? Esto va en línea con lo que es un incremento de lo que se llama también la pobreza energética, que es la falta de acceso, o que una familia tiene que pagar más del 10% por la energía. La Ley de Bases también permite que funcionarios de mediano rango
puedan determinar que algunos proyectos no requieran audiencia pública, algunos proyectos de infraestructura y algunos proyectos extractivos. La ley de bases, también en sus versiones originales, tenía un intento de ataque, de modificar la ley de glaciares, que Gabriela la mencionó, la ley de bosques, también una de las versiones de la ley de bases, implicaba la adhesión automática de la Argentina al convenio UPOV 91. Argentina hoy adhiere al UPOV 78. La UPOV es la Asociación Internacional vinculada a lo que es el patentamiento de la vía vegetal. Entonces, la adhesión a la UPOV 70, el pase de adhesión a las normas UPOV 78-91 implica una quita de derechos o que básicamente los agricultores que tienen sus propias semillas agricultores algunos vinculados a comunidades originarias y demás, terminen pagando regalías por las propias semillas que ellos obtienen. La ley de bases también creaba un mercado de carbono. Hubo una declaración de 200 organizaciones socioambientales, que de hecho nuestro director Andrés Napoli estuvo invitado al Congreso de la Nación a discutir en 5 minutos, presentar lo que 200 organizaciones firmamos, y hubo un retroceso en este avasallamiento de derechos en cuanto a no tocar la ley de bosques, no tocar la ley de glaciares y demás. Pero no puedo dejar de mencionar que si uno mira la ejecución presupuestaria del año 2024, prácticamente hasta fines de septiembre de este año, los casi 14.000 millones de pesos que tenía el Sistema Nacional de Manejo del Fuego asignados no habían sido ejecutados, con Córdoba incendiándose. Entonces, después tuvieron que hacer la modificación presupuestaria y demás, pero después de que se incendió y después de la presión social por una intervención nacional y la ejecución de los fondos, y después de muchas protestas de organizaciones de la sociedad civil, recién ahí se dotó de presupuesto al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que tiene una caída en el presupuesto del año que viene en relación a los fondos que tiene asignados actualmente. Durante 2024 no se ejecutó un solo peso de las compensaciones que se deben dar a quienes protegen los bosques nativos. Entonces uno dice, los ambientalistas con la ley de bosques nativos y el ordenamiento territorial. Sí, porque es un tema, no solamente la preocupación por el bosque nativo, sino por la adaptación y mitigación del cambio climático, y además para evitar enfermedades y demás. Y además hay un interés justamente claro de deforestar del agronegocio con el incumplimiento de la ley. ¿Cuánto voy de tiempo? ¿Sí? Quiero contarles algo. Bueno, creo que si pasan el QR, esto es re moderno, me encantó. Si ustedes pasan el QR del flyer, tienen acceso a documentos e incluso charlas y demás que hemos dado desde FARM. Pero quiero contarles que ya se empiezan a ver cuáles son las empresas que van a adherir al RIGI o que están solicitándolo. Ya hay un pedido concreto de 3, de Galán Lithium, en un proyecto que se llama Hombre Muerto West, le ponen, o sea, explotar litio en el salar del Hombre Muerto. El Quemado, que es un proyecto de YPF de renovables, y POSCO, la empresa surcoreana, que también tiene un proyecto de extracción de litio en el salar del Hombre Muerto también. ¿Saben qué? El salar del Hombre Muerto se explota en la Argentina de litio hace más de 25 años. Ahí está documentado, la empresa lo tuvo que reconocer, que por la extracción de litio, por el uso que hacen, cuando se extrae litio se bombea salmuera, se bombea la salmuera que está abajo de los salares, se pasa piletones y eso se evapora, y eso genera un desequilibrio hidrogeológico que hace que el agua que está en Las Vegas o en las napas pase a rellenar ese desequilibrio hídrico, y también toman agua dulce de la zona para el proceso de separación final del carbonato de litio. La empresa, hoy Río Tinto, antes Arcadium Lithium, antes Livent, antes FMC, antes Litco, echada de Bolivia,
Esta empresa, que se instaló cómodamente en los 90 en la provincia de Catamarca, que es la misma que exportaba litio, se exportaba litio a sí misma a $5.000 cuando estaba a 50.000, esa misma empresa tuvo que admitir que secó un río, que mató un río, que es la Vega Trapiche. En la provincia de Catamarca, la Corte Suprema, en un fallo donde Farnes Amicus, amigo del tribunal, estableció que, como no hay evaluación de impactos acumulativos de lo que se hace allí, hay 8 proyectos de extracción de litio. El de la empresa Livent, que saca 20.000 toneladas al año, que quiere sacar 60, y el de otras empresas, entre ellas Galán Lithium y POSCO. Esos proyectos están frenados por la Corte Suprema de Catamarca, pero esos son proyectos los que se van a adherir al RIGI. Busquen, Google, o otro buscador mejor, busquen qué ha pasado en términos de derechos laborales con estas empresas y demás. Digo, no es casual que el RIGI esté acompañado de la desregulación económica, de reformas laborales, de reformas ambientales y demás. Otro proyecto que se va a adherir al RIGI es este del oleoducto Agamoto del Sur. Son, dicen, una inversión de 2.500 millones de vuelta. Pone en riesgo la ballena franca austral, pone en riesgo el pingüino Magallán y demás, pone en riesgo lobos marinos, aves, y pone en riesgo también incluso todo el potencial turístico que tiene la zona y el modo de reproducción. Si no, busquen sencillamente las simulaciones que tiene publicada la multisectorial del Golfo San Matías y van a poder ver lo nocivo del proyecto. Yo tengo la suerte de que viajamos seguido a reunirnos con las comunidades que van a ser afectadas. Lo que quería decir es que ya vemos una correlación entre beneficiarios de RIGI o posibles beneficiarios de RIGI y violaciones de derechos de la naturaleza, violaciones de desplazamientos de comunidades y demás, y violaciones de procesos administrativos y jurídicos. Estos proyectos que yo listé tienen serias falencias en cuanto a sus procedimientos. Parece técnico, pero es más que técnico. Digo, el proyecto del oleoducto que yo estoy mencionando se aprueba después de una audiencia pública en Sierra Grande, en donde está documentado que patotas de la UOCRA no dejaron entrar a las personas que estaban registradas en la audiencia pública para hablar en contra. Entonces, lo que se ve es que el RIGI o la violencia económica siempre está vinculada a violencia simbólica, doxeo, más patriarcado, ¿no? Persecución ideológica en las universidades, etc. Estas violencias, sobre los cuerpos, sobre los territorios y demás, o estos proyectos económicos que son de beneficios para pocas empresas, siempre están correlacionados con estas violaciones de derechos colectivos y siempre con hacernos retroceder ante conquistas. ¿Qué tenemos? Tenemos la otra incidencia que les quería contar. Nuestro trabajo nos reunimos seguido con relatores de derechos humanos, instituciones internacionales y demás. Hay uno que nos dijo, no nos pasó los nombres porque es confidencial, pero eso sí, tengo por primera vez en muchísimos años pedidos de Argentina de sacar gente del país porque se dice que corre peligro su vida. Entonces hay algo que está pasando en los territorios que no llega a los medios de comunicación, para que un organismo internacional esté recibiendo pedidos en este momento de sacar defensores ambientales del país por temas de seguridad o que estén pidiendo fondos para su protección y integridad. Entonces, a lo que quería decir es que estos regímenes económicos siempre están complementados con estos tipos de violencia. Tenemos herramientas, tenemos el Acuerdo de Escazú, defensores y defensoras, y lo que creo que es importante es que de la sociedad civil, movimientos sociales, comunidades originarias, la universidad y demás, nos juntemos cada vez más, así que celebro este encuentro por eso, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Tenemos un tiempito para hacer un intercambio, así que abrimos la palabra, las opiniones, las preguntas.
preguntas. Bueno, sobre todo en principio darle las gracias a la subsecretaría por haber ideado este panel y así la panel ha sido sumamente claros, elocuentes, trágicos también, porque las situaciones realmente trágicas. Muy interesante como ha planteado este universo de precondiciones, de continuidades, pero también de novedades, de profundizaciones, ¿no? Pensaba en la lista de destrucciones que comentaba Gabriela, dejar también la de los derechos convertidos en privilegios, ¿no? Un poco lo que está por detrás de todo esto, en términos de calificación también está de eso, ¿no? Y creo que, fundamentalmente incorporando lo que decía al final Ariel, se vuelve clave de pensar alianzas estratégicas, ¿no? Y pensaba en nuestro rol desde la universidad en ese sentido. Cuando vos Ariel mencionaste el pasaje, entre otras cosas, el tema de que no se estaban reintegrando las compensaciones por captura de carbono, pensaba, ese es un tema que ha sido muy discutido respecto de quién se beneficia. Bueno, no es captura de carbono igual, las compensaciones a los tenedores de bosques, no. Además, perdón que interrumpa por la aclaración, porque no estamos a favor de los mercados de carbono, entonces lo tengo que decir explícitamente. No, la compensación a los que protegen el bosque nativo no tiene nada que ver con la captura de carbono. Perdón, pero lo tengo que aclarar porque estamos en contra de los mercados de carbono. Bien. No, pero iba a eso, digamos, alguna de esas dos instrumentos, y hoy estamos frente a un escenario que como que repensamos las agendas de investigación también. Creo que, solo es esta reflexión, en términos de alianzas estratégicas también, repensar nuestras agendas de investigación. ¿Quién es prioritario investigar hoy, no? Y quizás algunas otras cosas que veían por muy crítico, que en este escenario se vuelven pequeñas. Solo compartirles esa reflexión y esa invitación para articular con el pueblo. Muchas gracias. Sí, yo quiero aclarar a raíz de planteaste la rapidez. Es decir, que esto no es solo profundización, sino como que es un proceso muy rápido. Y es cierto que es rápido, ¿cierto? Pero tiene una explicación económica que tiene que ver con el cambio en la matriz energética y la agenda climática internacional. Nosotros tenemos un presidente, tenemos un gobierno que niega el cambio climático. Sin embargo, es decir, si uno ve el escenario internacional y ve la agenda climática de todos los organismos multilaterales, la Unión Europea, etcétera, es decir, que el cambio climático está instalado en el marco de normativas y regulaciones muy importantes que a su vez son, ya están siendo instrumentadas. Yo estoy estudiando en este momento, las tendencias en la agricultura contemporánea. No solo en términos de cambios tecnológicos, sino justamente viendo cuál es la incidencia de la agenda climática internacional y cómo se están articulando lo que se llama las big tech con los proveedores de insumos y los proveedores de maquinarias agrícolas, en las grandes plataformas, hay artículos que hablan de que los datos son el nuevo suelo, ¿sí? Es decir, una nueva rentabilidad que tiene. Entonces, y esto tiene que ver con el negocio de carbono. Entonces, hay rapidez por un lado, porque tiene que ver con el cambio en la matriz energética, que según distintas agendas, unos hablan del 30, del 50, etcétera. Pero eso es algo. La otra cuestión que hay que mirar, y sobre todo en la cuenca de Vaca Muerta, es cuál es el tiempo, el tiempo hábil, cuál es la duración del pozo de fracking. No es como un pozo convencional, es mucho más corto. Con lo cual, eso también tensiona, las exigencias, si bien es cierto, estoy de acuerdo con vos, en el sentido de que las grandes nunca pidieron tanto, pero sí es cierto que uno ve que las estrategias
estrategias de los grandes están aceleradas justamente por estas cuestiones. Bueno, abrimos a 2 o 3 intervenciones para después volver a la mesa en todo caso. Sí, Sí, ¿quién tenía allá atrás también, mirá? Porque allá atrás hay algo. Estamos varias. Sí, preséntese cada uno que te presente. Me llamo Noelia. Ahora no tengo trabajo, pero trabajando en el INTA, trabajé en el Ministerio del Ambiente de la provincia de Buenos Aires, bueno, distintos lados, de la FAO. Bueno, lo que quería comentar, que me pareció muy interesante, que quería también ver si ustedes comparten esa noción respecto a la rapidez, cómo se están viviendo las cosas. También considero que no solo es una rapidez económica, sino también que tiene que ver con una rapidez tecnocientífica que se está dando en los últimos años con una asimilación completa por cada uno de nosotros de lo que significa tener una computadora a la mano, una serie de delegaciones que estamos haciendo completas a la tecnología en ese sentido y es muy universal, digamos, es universalmente aceptable, ¿no? Eso por un lado como para añadir a la rapidez. Después otra cosa que había comentado del tema de los costes, lo había notado que el otro día, salió en el boletín oficial del Fondo Nacional de Emergencia, el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques, fue eliminado. Así que bueno, no se va a cobrar más por el tema de los costes de energía. Y otra perspectiva que también puedo ver, lo que decían ustedes antes, era el tema de la agenda global en la que Argentina está participando y que tiene una serie de acuerdos internacionales, como puede ser NAMA París, y distintos acuerdos que van teniendo con el tema de la biodiversidad y demás, ¿no? Y cómo con este gobierno que parece negar todo, la única manera que veo es, además de que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a hacer como sociedad, la única que veo que ellos pueden llegar a trabajar es regirse por esta serie de convenios firmados, de compromisos país y también lo que les marcan los compromisos de otras agendas, como la del cambio climático, que ahora la Unión Europea también salió hace poco en el boletín oficial del Estado, pidiendo gente que certifique o entidades que certifiquen la no forestación de los productos agropecuarios y, bueno, agrícolas, soja y demás, ¿no? Nosotros nos afectaría lo que sería bosque, madera, bosque, también el tema de la exportación de carne, porque el 10% de la exportación de carne una muestra de acá de Argentina a los países de la Unión Europea, así que ya podrían entrar, y tiene que certificar que desde el 2020 en toda la cadena de producción, por ejemplo, de las vacas, de la carne vacuna, en ningún momento se van a alimentar o van a estar en un lugar que ha sido deforestado. Y bueno, y esto ya está en vigor para las grandes empresas a finales de este año, y los importadores, digamos, europeos, quieren comprar acá, y luego ya en un año se pide para las pequeñas empresas. No sé cómo lo ven. ¿Cómo ven la ley de bases? Hay otro pedido allí en el fondo. Sí, tratemos de ser como concretos en la intervención para que puedan hablar más personas.
soy Diego, muchas gracias por este encuentro, realmente me enteré y seguí corriendo y vamos a escuchar. Y también quería preguntar un poco, porque ahora como lo tenemos a Milei con el malo de la película, que es un payaso terrible y demás, pero por otro lado yo veo que es una profundización de medidas que ya se vienen con los gobiernos anteriores. Por ejemplo, el tema de la ley de bosques, una ley nacional hermosa, recomiendo que lo lean, o la sacaron, esa sería una pregunta, pero lamentablemente carece la reglamentada en cada una de las provincias. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, que con varias asambleas fuimos a la Cámara de Diputados y ahí realmente fue cualquier cosa como la reglamentaron, típicamente como para dar beneficios típicamente al poder económico y a las grandes empresas. Entonces, como que hoy Milei hace las cosas que hace, pero en cierta forma es una cuestión de sensibilidad. Se está sincerando con respecto a un montón de políticas que se venían ya haciendo y que gracias a la lucha de estar y de otros activismos se lograron dar vuelta. Medio que esta reflexión, pero a ver qué les parece. Muchas gracias. Sí. Primero como traje triunfal. Bueno, volvemos. Pasamos por el protocolo. Como se dice por la. Dale, sí. Sí, yo lo que te quería comentar es que Costco, que de acuerdo a los años puede ser la segunda o tercera exportadora de soja en el país, ya estableció que en el 2025, 2026 ya tiene trazabilidad en términos de soja que no venga de superficie deforestada a partir del 2020, 2022, no me acuerdo. Esto ya lo está implementando en Brasil hace un par de años. Es decir, por eso yo decía que en realidad, o sea, nuestro presidente dirá que el cambio climático no existe, pero hay señales internacionales tomadas además por los grandes que están operando en términos de los contextos regulatorios internacionales. O sea que hay una serie de que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, sobre el comentario de Hortensia, me parece más que oportuno. Efectivamente, tenemos que repensar nuestras agendas de investigación a partir de que muchos de nuestros objetos se desvanecen en el aire, ¿no? Todos los óleos. Yo llevo 20 años siguiendo los riachuelos y estoy atónita, ¿no? Porque fueron estos jueces los que se pusieron como las autoridades morales de la justicia ambiental, quisieron imponer una agenda ambiental y ahora simplemente desertaron, ¿no? Entonces uno queda descolocado en empezar los temas, ¿no? Lo mismo con el tema de la crisis climática, porque como dije antes, fueron muy lentos procesos de acuerdo que llegaron a esa ley de adaptación que es muy buena y que permitía orientar la política climática en todo el país. Bueno, ni que hablar lo que ya se dijo acá, de las leyes de presupuestos mínimos, la más antigua de esas leyes y la que tuvo todos esos avances en retrocesos es la ley de bosque, pero fue producto de una movilización enorme de la sociedad, se juntaron firmas, se discutió en el Congreso. Esa ley de bosque además requiere los ordenamientos territoriales de bosque nativo en las provincias, implicó grandes discusiones sobre esos ordenamientos en las provincias, etc. Bueno, todo eso está en entredicho, ¿no? Entonces sí, efectivamente, quizás sea un momento, a pesar de nuestro escasísimo presupuesto universitario, de reponer esos temas en nuestras agendas, hacer como una especie de espejo de las áreas de política ambiental y seguir trabajando en la universidad, ¿no? Para que yo siempre pienso que nuestra tarea es testimonial, nuestra tarea siempre es dar continuidad a series históricas de lo que investigamos, hacer que la información no se pierda y bueno, ser muy críticos. Yo creo que justamente nuestras disciplinas están configuradas para que seamos muy críticos, ¿no? Entonces, sí, hay que poner juntos nuestros vacíos, nuestros picos. Pobres vagos ingresos y empezar a
a darle también una orientación estratégica, ¿no? Porque la política es sobre estrategia, sobre táctica y sobre estrategia. Sobre esto de la velocidad, efectivamente, lo que está moviendo esto es la transición energética en el norte. El norte necesita para su transición energética los metales raros del sur global, y en particular ese triángulo del litio que está apreciado, ¿no? Entonces sí, efectivamente, todo esto para acomodar las agendas y las oportunidades de negocio para estas empresas. Ariel decía, y eso a mí me flipa, como dicen los españoles, que hay territorios que están sobreconcesionados. Su mismo territorio ya logró la concesión de exploración 4 empresas. Y vos lo pones en el mapa, es imposible. Ya ahí te das cuenta que es una carrera enorme por plan grave, ¿no? Apropiarse del suelo. No se sabe para qué. Porque capaz que ni el litio funciona para las baterías, y ya los chinos están con la sal, ¿no? La de sodio, viene de sodio. Claro. No importa si no es el litio, pero posicionarse en el territorio y tener acceso privilegiado a ese territorio por sobre la población local. Y sí, es la transición energética que impulsa eso. En caso de las baterías es para autos eléctricos en Europa, para impulsar la industrialización, que a ellos no se les puede caer, porque es lo que le garantiza cierto nivel de integración social. Y para nosotros, ¿cuáles son los eslabones productivos? Ninguno. Sobre el fondo fiduciario, efectivamente, lo interconsultaba recién por ahí, después lo podemos completar. Los fondos no salvaron, pero el fondo fiduciario sí, porque ¿de dónde venía el fondo fiduciario? De las retenciones. No hay nada de retención, todo el modelo que se reacomoda de una u otra manera. Sobre la trazabilidad es muy interesante, porque si bien hay cero control con los temas de minería, de hecho en el último informe de Frank, un trabajo buenísimo de unas alemanas, que muestran cómo en Europa ya se habla minería sustentable a toda la minería que es para metales de la transición energética, y ya lo travestieron para que golpe la minería sustentable, solo porque sigue siendo el agua, todo lo que vos decís. Pero con el tema de deforestación sigue habiendo esto de la trazabilidad. No sé, ahí hay una culpa que tienen con los temas de la biodiversidad, porque es como una senda de fronte. Podés extraer todos los metales que quieran y destruir el agua y no pasa nada, pero sí hay que cuidar el tema de forestación. Pero bueno, bienvenido sea porque eso implica algún tipo de control. Y de hecho en el Amazonas, en la única época en que se bajó la deforestación, tuvo que ver con estas barreras internacionales. Y sobre tu pregunta, Daniel. Diego, yo hablé de eso, no sé si vos estabas cuando yo hablé. Porque yo dije, esto es diferente, esto tiene una continuidad y marqué algunos elementos, en particular en los feminismos de derecha, la idea del desconocimiento del Estado, la radicalidad de las medidas en desconocer que puede existir no la política ambiental, algún tipo de política ambiental, y la profundización del extractivismo en términos de que es bajar todas las barreras, porque ya ni siquiera se piensa en extraer algo de recto de ahí para la redistribución. Entonces, sí que es una continuidad, pero no nos tenemos que perder en ver las continuidades y los cambios, ¿no? Esa es nuestra tarea. Bueno, tengo una tensión porque tengo mucho para decir y Jorge me está diciendo que estamos sobre la hora. Capacidad de síntesis. Sí, una cuestión importante. Tomando lo de Diego, muchas de estas cosas que comentamos muy graves justamente vienen y se hacen sobre la base de la expansión de la frontera de la soja en el siglo XXI fue con las leyes de los 90 y demás, con el ministro, secretario que dijo Felipe Solá, ¿no? Que hizo todas las modificaciones para que después la sojización avance en los 90 y demás, y comparto totalmente. Dicho esto, la ley 26331, que como decía Gabriel, es una ley hermosa, digamos, vinculada al ordenamiento territorial y demás, establece en el capítulo 3 de manera taxativa que el Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos y Protección de Bosques Nativos, debe recibir el 0,3% del presupuesto nacional más el 2% de las retenciones a las exportaciones. En concreto, desde la sanción de la ley, ningún gobierno le dio ese presupuesto del 0,3%. Nosotros en FARN hacemos un monitoreo de ejecución presupuestaria y un monitoreo de las leyes. Este gobierno le está dando un 0,0077 y pico. Aproximadamente nos da como 2,50 pesos de cada 100 que debería dar.
pero eso es el fondo de enriquecimiento y protección y conservación de los bosques nativos. Eso en el año 2018, 2020 creo, no, 2018, me estoy confundiendo con el Fondo Fiduciario de Fuego. En el 2018 se creó un fondo fiduciario, que es un fondo fiduciario, se le da al vice la plata que se debería recaudar y el vice, mientras no se reparte, se la pone a rendir. Por eso el otro día Ana Lamas, en la presentación que hizo del presupuesto, la subsecretaria de Ambiente, en esa mega secretaría de Scioli, la subsecretaria Lamas dijo que va a repartir el dinero del fondo fiduciario que no repartió. Y efectivamente la implementación de la ley difiere del espíritu de la ley. Lo mismo, la Constitución Nacional, más allá de la discusión sobre el artículo 124, tiene cosas hermosas vinculadas al artículo 41 o tiene el reconocimiento del convenio 169 de la OIT. Ahora, en lo fáctico, en la Argentina, y lo puedo decir a cargo de lo que digo, ningún gobierno respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada como se debería respetar. Entonces, ningún gobierno provincial o nacional lo hizo en la Argentina. Ahora, es hermoso que la Constitución reconozca un reconocimiento de ese tamaño en términos de derecho indígena. Sería bueno que lo cumplan. La cuestión de la Unión Europea y demás y las agendas. Yo veo que hay una gran hipocresía en los grandes centros globales y demás. Pero hay que ser inteligentes para qué sirve cada lucha. La semana pasada, pero literalmente me reuní en vivo con una persona que negocia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Nos dijo en concreto que va a ser más severo con los países firmantes del Mercosur con respecto al tema de la trazabilidad de la forestación y más severo con cumplir el Acuerdo de París. Vamos a la línea, justamente le dije a esta persona, la otra semana cerrado en el Fondo Fiduciario de Bosques. No, pero lo que yo controlo es el trackable, me decía, si no hablo del trackable, la trazabilidad del producto cárnico o el producto agropecuario en general, de qué parcela viene. Ahora, en Argentina se puede avanzar con la deforestación, pero lo que le importa, como bien decía Gabriela, el libre de culpa al importador es de qué parcela viene. ¿Querés ser más severo con el Acuerdo de París? Le dije, Argentina está violando sus NDC, sus compromisos. Pero esos son compromisos voluntarios. Le digo, Argentina está construyendo un puerto de crudo, que además directamente puede matar a la ballena franca austral. Digo, ¿y eso no es violar el Acuerdo de París? No. ¿Qué sería violar el Acuerdo de París? Presentar unas NDC menos ambiciosas. O sea, violar el Acuerdo de París es presentar unos compromisos de reducción de emisiones voluntarios que no van a cumplir. No es cumplir con restricciones más severas en cuanto a emisiones. Entonces, lo que hay con la transición energética, citando a un amigo, Pablo Bertinat, hay dos perfiles de transición energética. Hay algo que se llama la transición energética popular, construida desde estas agendas que decía Hortensia de investigación, con movimientos sociales sobre qué debe ser la transición energética. La transición energética debe implicar el derecho a que la gente tenga energía y demás. Ahora, hay agendas que encontraron en un negocio en entender que la transición energética es un cambio de matriz, de una fósil a una posfósil. Y eso abre nuevas oportunidades de negocio para determinadas corporaciones. Eso Pablo Bertinat le llama transición energética corporativa. Y eso da lugar a negocios como el del litio, como el acaparamiento de tierras, del que hablaba Gabriela muy bien. Melissa Argento analizó mucho esto, una investigadora. También el negocio de hidrógeno verde. ¿En qué consiste el negocio de hidrógeno verde? Poner parques solares y parques eólicos en Argentina, por ejemplo, darle un montón de tierras de la Patagonia que van a tener el beneficio del RIGI para el hidrógeno verde, separar moléculas de agua, sacarle a la gente el agua, almacenar energía y eso puede ser el vector energético del almacenamiento alternativo al litio o las baterías de iones de sodio que igualmente son complementarias a las de litio. Pero son grandes oportunidades de negocio que vienen en el mero cambio de una matriz. Lo que hay que hacer, porque hay luchas, y en eso va a haber luchas de poderes. Lucha de poder del que dice fósiles no, entonces electrificamos todo para que una familia alemana tenga sin culpa 3 autos eléctricos, o las agendas nuestras, plantearnos, sí, electrifiquemos, pero ¿qué? Con más transporte público, masivo, popular, menos auto particular y demás. Hablemos de una transición socioecológica o nosotros
nosotros en FARM lo planteamos así. Tenemos un documento de transición donde decimos evitemos las falsas soluciones. Una de mis mentoras y amigas, Maristela Svampa, habla de transición ecosocial. No hay que discutir socioecológica, ecosocial, como sea, una transición ecológica popular, que no es solamente el negocio de un cambio de matriz. Y una última cosa, que Jorge ya está como... me dije breve, claro, pero... vaca muertas. Vaca muerta es intensidad. Hay algo que dijo Silvia que llamó mi atención y que no lo puedo dejar pasar, que me parece importante. Un pozo, como dice Silvia, de fracking, tiene una pérdida de productividad muy importante, entonces ¿qué es lo que pasa en Vaca Muerta? En vez de ser como un pozo convencional que perfora 1 kilómetro para abajo, en Comodoro Rivadavia, 1,5 kilómetros para abajo y sale el petróleo por presión, ellos tienen que perforar, hacer perforaciones horizontales, usar un montón de explosivos, sacudir la tierra, inyectar agua dulce, contaminarla, inyectar más de 17 químicos, inyectar arenas que su proceso de extracción es altamente contaminante, en canteras de Entre Ríos, ahora Río Negro, en un momento Chubut y en la cuenca del río Chubut, el 25 de mayo y lo Blagón, y todos esos procesos, como Vaca Muerta un pozo pierde productividad enseguida, hay que perforar más veces, y además de perforar más veces, hay que fracturar y usar cada vez más arena. El RIGI no lo van a usar las petroleras en Vaca Muerta, lo van a usar para los proyectos como el oleoducto, que son de despacho. Si uno escucha, yo hago mucho esto, escuchar al CEO de las petroleras, y dicen, hace 2 años tenían 8 sets de fractura operando. Quiero 11, dijo uno de los CEOs de una de las empresas. Hoy tienen 10. ¿Por qué tienen más set de fractura? Tienen más set de fractura porque tienen más capacidad de despacho con el gasoducto de Néstor Kirchner, que por cierto se pagó con dinero público, ¿no? Y demás. Entonces, más capacidad de despacho es fracking más rápido, sacar más arena, inyectar más agua, agua que o sube y que queden basureros, que están generando tanto desecho que no van a un ritmo, digo, hay que ir allá. Vayan y vean el basurero viejo de Comarsa, vayan a Indarsa, vayan a Twitter, vayan y vean las montañas que tienen y que dicen que son súper ecologistas, que cuidan todo, es tremendo, vayan y veanlo. Vayan a Vaca Muerta y véanlo. Y vean cómo en una provincia que tiene, recién ahora, después de 10 años de explotación, mejoraron un poco los índices de pobreza, pero la mayoría del tiempo, con 10 años de explotación, tuvo más pobreza que el promedio patagónico, y en donde la gente en Añelo no tiene, el 40% de la gente de Añelo no tiene gas. Entonces, vamos a hablar en términos de justicia ecológico distributiva, ¿no? Y estas hipocresías, como dice Diego, vienen sucediendo y son condiciones para que venga este gobierno que, como decía antes, tira penales todo el tiempo y estar en una agenda defensiva. Yo, ya estar con un montón de gente acá y que podamos intercambiar sobre esto, me parece que es un avance, parece poco ambicioso lo que digo, pero no, al contrario. Así se hacen estas construcciones y demás, y como me quedo con lo que decía Gabriela, en algún momento hubo conquistas, hay retrocesos, como explicaba Jorge al principio, pero en todo eso, justamente, si hubo conquistas, se pueden volver a hacer. ¿Cómo se hace? Bueno, como Gabriela, se hicieron con movilización popular. Entonces me parece que de eso se trata. Y demás, pero es elegir qué batallas dar siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, Silvia, Gabriela, y muchas gracias a todos y todas por haber venido este día aquí a encontrarnos en Tilo. Y nada, hasta el próximo encuentro que seguramente habrá. Gracias.